Tengo el privilegio y la bendición de volver a presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Es un compromiso que contrajimos la semana pasada. Pastor Mario Cabello Toro, a quien le damos una vez más la bienvenida a Puertas Abiertas. Amén. Gracias, pastor. Ya. Bueno, Y quedamos la semana pasada, pastor, y yo todavía sigo con este resfrío. Quedamos en el punto en que usted tuvo una visión de Dios. Para nuestros amigos televidentes queremos decir que una visión es una película que el Señor nos pasa estando despiertos, para que no vayan a pensar que es en un sueño. Visión es estando despierto y ver como una película. Amén. ¿Cuál fue esa visión? bueno, como decía en la semana anterior, mi visión es que yo después de almuerzo me fui a descansar, porque Ya. era todo de día, ¿ya? Ya. Y me recosté en mi cama y de repente vi una pantalla en el fondo de mi dormitorio, en la pared, y se vio ahí un jardín de un pasto verdecito, y en el medio había un árbol con una copa muy Redondita. bonita, redondita, ¿ya? Tenía su tronco, que no era muy grueso, pero lo que me llamó la atención a mí era su copa, que era muy formadita, muy redondita, y más o menos tendría como 1,5 metros, 1,20 m de alto más o menos, Ya. el árbol. Y en la visión yo vi que aparece un verdugo con un hacha como los romanos, Sí. y se pone en pie así para cortar el árbol, Ah, en posición. en posición para cortar el árbol. Entonces yo ahí exclamé, y yo dije, pero ¿cómo van a cortar ese árbol tan bonito que le da una presencia muy bonita al jardín? Y ahí yo siento la voz arriba que me dice, ese árbol eres tú, con una voz de mando. Y me dice, si tú no obedeces, yo te corto. Yo te corto, porque yo soy. Yo soy, le dijo. Yo Como soy. le dijo a Moisés. Amén. Porque yo soy. Entonces, como nunca entró un temor grande a mí, pero un temor que yo me incorporé de mi cama y llamé a mi esposa y le conté lo que me había pasado. Entonces ella me dice, si es su desobediencia, pues Claro. Es su ¿ya? decisión. Es su decisión y usted no ha sabido decidir bien, desobedeciendo a Dios. Claro. Entonces, Era justo en ese periodo en que usted, por una vez más, dijo, no quiero el pastorado, esperen un año más. claro, yo después de la visión, ¿Eh? el obispo que yo tenía conversó conmigo. Y yo le dije, no, este año no quiero este año. Y El próximo. el obispo me decía, pero ¿cómo si Dios trató con usted? No quería que Dios tratara con usted. Sí, obispo, pero yo no quiero todavía, no puedo, no sé. Déjeme un año más. Y me dio un año más el Señor. Pero ese año, pastor, me trajo el recuerdo de la desobediencia hasta el día de hoy. Ah, Porque en ese año nace mi tercer hijo. ya. Y ese hijo nació con labio Leporino. leporino. Para mí fue un dolor muy grande al saber que había nacido en esa condición. Claro, ¿cómo no? Bueno, y Las desobediencias Las- en Cristo se pagan. caro, Y caro, pastor. Y resulta que viene esa pregunta. ¿Y por qué, Señor? O sea, uno a veces es cara dura con el Señor, sabiendo que le ha fallado, y tiene la osadía de preguntarle por qué. Bueno, yo fui uno de esos. Mire. Y le pregunto al Señor, y bueno, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué mi hijo así? Y Dios me habla y
y al corazón y me dice, eso es para que te acuerdes toda la vida que fuiste un desobediente. Pero no te preocupes, me dice, porque yo soy. Otra vez le repite. La misma palabra, yo soy. Pastor, fue muy duro. Fue un año, en el fondo también de mucha reflexión. Claro, por ¿Ya? supuesto. Por el haber recibido Rechazado al pastorado. el premio a la desobediencia. Pero así como Dios me probó, Dios también me dio la salida. ¿Ya? Elías, desde que llegó a Santiago, tuvo los mejores médicos después del Señor, los mejores cirujanos. Y tuvo la última operación, pastor, solamente la hizo la mano de Dios. Mire. Porque a él no se le nota. Tanto físico como en su voz, como pronunciar sus palabras, en nada. Mire. Y me acuerdo que el especialista que lo trató primero me dijo que él iba a ser un periodista en el futuro. Periodista. Periodista del futuro. ¿Ya? Y hoy día mi hijo Elías es sobresaliente, no sé, es humilde, algo, pastor, que llena mucho el corazón como padre, lo digo con mucha humildad, ¿Cómo no? pero con una gratitud tremenda al Señor. Claro. Y así ha sido mi vida, hasta llegar al pastorado, hasta ahora. Después del año aceptó. Después vino el año siguiente, con Elías en esa condición, pero yo dije, aquí estoy, Señor. Heme aquí, En sus manos estoy, como Isaías. como Isaías. Y fui ungido pastor en el año 2005. 12 años. Fui ungido pastor por misericordia. No ha sido fácil 12 años de pastorado, pero con Dios todo se puede. Así es. Lo imposible Así es. se hace posible. Y Dios ahí ha ido tratando conmigo, también cortando ganchos, afinando cosas en mí, Claro. porque Un trabajo de todos los días. un trabajo de todos los días. Y yo sé que usted comprende lo que es tratar con tanta gente, Sí. con tantas mentes, con tantos pensamientos, Así que a es. uno le agrada, a otros no. Otros desean lo que uno tiene. Tantas cosas, entonces. Pero en el fondo, sacándole todo lo desagradable, ha sido una bendición grande todo este tiempo. Pastor, para nuestros amigos televidentes, nunca vamos a dar en el gusto a todos. Así es. Nunca. El Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, el unigénito, trayendo el mejor regalo para nuestra vida, no le dio en el gusto a todos. Aún Así más, es. los sacerdotes, acuérdese de Anás y Caifás, sacerdotes del templo, lo condenaron a muerte por decir que era el Hijo de Dios, es decir, por estar transmitiendo una verdad. También nosotros, por transmitir una verdad, no le vamos a dar en el gusto a todos. ¿Sabe por qué, pastor? Y vale para nuestros amigos televidentes. Porque la mayoría busca un evangelio que le acomode. Esto me gusta, Así es. lo tomo. Esto no me gusta, lo dejo. Y va siendo un evangelio acomodativo. Y Dios lo que quiere es una dirección radical. Él fue radical. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser iguales.
Nuestro sí, sí, y nuestro no, no. Amén. Amén. Entonces, premio a la desobediencia. Sí. Su hijo con labio leporino. Pero la misericordia de Dios venía de la mano. Amén. Amén. Usted obedeció y el Señor restauró a su hijo. Amén. Sí. Amén. Ya. Y ahora, pastor, bueno, ya estábamos con el pastorado, Sí. ¿ya? Y en ese entonces arrendábamos una pieza chiquita en el centro de Coinco, de esas casas antiguas, ¿ya? Y Casa chilena. casas chilenas de esas antiguas, donde todos los días había que barrer porque caían los pedazos de adobe, ¿ya? El barro de las tejas. Pero ahí empezamos a alabar a Dios, ¿ya? Bueno, y yo decía, Señor, ahora tengo el pastorado, pero no tengo el redil para las ovejas. Yo quería el redil, quería el corral para las ovejas. Y en esto, pastor, a nosotros nos piden el localcito que teníamos. Y eran 8. Éramos 8 hermanos, Claro. ¿ya? Y nos piden el local ahí. Y resulta que todo Coinco no quiso arrendarnos nada porque le tenían miedo al cura, Mire, al curita del pueblo. mire, Ellos le temían, pues. mire. Entonces sabían que si abrían la puerta al evangelio, a los hermanos, el cura le iba a quitar la leche, lo que daba en ese tiempo Caritas Chile, Mire. porque en eso manejaba la gente. El Aceite, curita. queso, leche, y leche. harina. Claro, entonces, y todos le tenían miedo. Entonces nos pidieron a nosotros ahí. Y estando un día jueves orando a Dios con los hermanos, Dios a mí me habla. Y Dios me dice, bueno, ¿y tú por qué lloras como los demás? Si yo soy, me vuelve a hablar el Por Señor. tercera vez yo soy. Yo soy. Y para que sepas que yo soy, me dice, yo te tengo a ti sitio, templo y casa para ti. Porque yo arrendaba. Mire. Entonces yo vengo y le digo a los hermanos, ya paremos, no lloremos más, porque Dios a mí me prometió templo, sitio y casa para mí. Y ahí vamos a quedar. Amén. Vamos a invitar a nuestros amigos televidentes a escuchar una canción. Las enseñanzas de Puntito. Y a la vuelta seguimos en este lindo testimonio de vida.